Imagina por un instante que, enterrado bajo siglos de polvo, alguien descubre un mensaje escrito por una civilización que ya no existe. Un mensaje que nadie hoy puede leer. Así comienza esta historia, en una isla milenaria, rodeada de mitos y leyendas, donde los antiguos minoicos levantaron templos, palacios y rituales que se perdieron con el paso del tiempo. Pero fue en ese mismo lugar, en las ruinas del Palacio de Festos, donde un objeto inesperado salió a la luz. Un disco de arcilla cocida, perfectamente redondo, cubierto con símbolos grabados en espiral que no se parecen a nada conocido, ni griego, ni egipcio, ni mesopotámico. Un lenguaje que desafía toda lógica y que, desde su hallazgo, ha sido llamado una de las mayores incógnitas de la arqueología moderna. ¿Por qué alguien se tomaría el tiempo de grabar estos extraños signos? ¿Qué urgencia tenía este mensaje que merecía un método de impresión tan elaborado, único para su época? ¿Es acaso un código perdido o una advertencia? Más de 115 años han pasado desde que se encontró y aún nadie ha podido descifrarlo. Y esto no es casualidad. El disco de Festos podría no ser solo una pieza antigua, podría ser la clave de un conocimiento olvidado, una ventana hacia una cultura que nos supera en formas que aún no comprendemos. Lo que verás a continuación no es una simple historia arqueológica, es un rompecabezas que involucra lingüistas, matemáticos, conspiracionistas y visionarios, y que tal vez tenga más que ver contigo y con el futuro de lo que imaginas. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Todo comenzó en el año 1908. Mientras arqueólogos exploraban las ruinas del imponente Palacio de Festos en la isla de Creta, uno de ellos, el italiano Luigi Pernier, se topó con algo inesperado. Bajo capas de escombros, tierra y siglos de silencio, emergía un pequeño disco de arcilla cocida, perfectamente circular, de unos 15 centímetros de diámetro y apenas 2 centímetros de grosor. En apariencia podría haber sido cualquier objeto ritual o decorativo, pero al observarlo más de cerca, Pernier notó algo que lo dejó sin aliento. Ambos lados del disco estaban cubiertos por una misteriosa escritura dispuesta en espiral, desde el borde hacia el centro. Cada símbolo había sido estampado con precisión, como si hubiera sido impreso con sellos individuales. Nadie había visto algo así antes. A diferencia de las inscripciones talladas a mano en piedra o metal típicas de la época, este objeto parecía fabricado con un método adelantado a su tiempo. Era como encontrar una imprenta portátil en una época donde ni siquiera se conocía el papel. Un hallazgo tan desconcertante que, en sus primeros años, fue considerado por muchos como una posible falsificación. Pero con el paso del tiempo, análisis científicos, estudios arqueológicos y pruebas de datación por termoluminiscencia confirmaron su autenticidad. El disco de Festos fue creado, según los expertos, alrededor del segundo milenio antes de Cristo, en pleno apogeo de la civilización minoica. Esto lo convierte en un objeto verdaderamente único. Ni antes ni después se ha encontrado en Creta o en ningún otro lugar algo similar, ni con los mismos símbolos, ni con esa técnica de estampado. Es como si este mensaje hubiese llegado de otra cultura, o incluso de otro mundo. ¿Fue una creación aislada? ¿Una cápsula de información? ¿O una pieza de una red más grande que aún no hemos descubierto? El simple hecho de que existiera ya cuestionaba todo lo que los arqueólogos creían saber sobre los pueblos antiguos del Egeo. Y así nació un misterio que, más de un siglo después, continúa alimentando hipótesis, debates, documentales y teorías que rozan la ciencia y lo sobrenatural. El corazón del misterio del disco de Festos no es su antigüedad, ni siquiera su origen, es su lenguaje. Lo que verdaderamente ha desconcertado a arqueólogos, lingüistas y criptógrafos por más de 115 años son los extraños símbolos que cubren sus dos caras. Son figuras tan variadas como desconcertantes: cabezas humanas con tocados, flechas, plumas, flores, animales, embarcaciones, herramientas. En total, 45 símbolos distintos, repetidos en 242 signos dispuestos en espiral. Pero aquí está el verdadero dilema. Nadie ha logrado leer ni una sola palabra. No se parecen a la escritura lineal A ni a la lineal B, dos de los sistemas usados en Creta en la antigüedad. Tampoco tienen conexión directa con el jeroglífico egipcio, el cuneiforme mesopotámico, ni con ningún otro sistema antiguo conocido. De hecho, no hay ningún otro texto en todo el mundo que use esta misma escritura. Y para peor, el disco es un caso aislado. No hay más piezas con esta codificación. No hay una piedra roseta que permita comparar con otro idioma. El disco no viene acompañado de ninguna traducción, ni contexto claro, ni pistas. Es como
como si alguien hubiese dejado un mensaje codificado y luego lo hubiese enterrado en el silencio eterno. Varios expertos han propuesto ideas sobre lo que podría representar. Algunos sugieren que cada símbolo representa una sílaba. Otros creen que podrían ser logogramas, es decir, símbolos que representan palabras completas. Incluso hay quienes plantean que el orden en espiral podría tener un propósito sagrado, como una oración que se recita girando el objeto con las manos. Hasta se ha propuesto que podría tratarse de una lengua ceremonial, exclusiva para rituales religiosos, hablada solo por una élite sacerdotal. Una lengua sagrada, imposible de entender para los profanos, incluso hoy. Y como si todo esto no fuera suficiente, los investigadores descubrieron que los signos fueron impresos con sellos individuales, lo que implica un nivel de planificación extraordinario. No era escritura improvisada. Quien creó el disco tenía acceso a herramientas, símbolos previamente diseñados y una intención clara. Entonces, la gran pregunta sigue abierta. ¿Fue una oración, una narración, un conjuro, un mensaje codificado o acaso una advertencia? Y si el secreto del disco de Festos no está solo en lo que dice, sino en por qué nadie puede entenderlo. Para intentar entender el disco de Festos, primero debemos conocer a quienes lo crearon. Los minoicos, una civilización tan brillante como enigmática, que floreció hace más de 4000 años en la isla de Creta, mucho antes que la Grecia clásica. Fueron ellos quienes construyeron los palacios de Cnosos, Malia y, por supuesto, Festos, desde donde el misterioso disco fue desenterrado. Los minoicos fueron pioneros en arquitectura, comercio, navegación y arte. Tenían un sistema social organizado, elaboradas prácticas religiosas y una sorprendente red de intercambios con Egipto, el cercano Oriente y otras culturas del Mediterráneo. Pero lo más asombroso es que lo hicieron sin dejar tras de sí demasiados textos escritos. Sus escrituras principales, la lineal A y los jeroglíficos cretenses, aún no han sido descifradas por completo. Y si a eso le sumamos el enigma del disco de Festos, la sensación de estar ante una cultura que deliberadamente veló su conocimiento es inevitable. Los minoicos eran profundamente religiosos. Muchos de sus frescos, esculturas y ofrendas halladas en templos muestran rituales en honor a una poderosa diosa madre, toros sagrados, danzas, laberintos y sacrificios. Para ellos, los símbolos no eran solo decorativos, eran portales al mundo espiritual. ¿Y si el disco fuera una herramienta sagrada usada en ceremonias? ¿Un canto cifrado que solo unos pocos podían recitar? Algunos arqueólogos creen que los minoicos usaban el arte y la arquitectura como una forma de escribir sin palabras. Las columnas, los patios, las pinturas, todo tenía un significado oculto. Quizás el disco de Festos es parte de esa misma lógica, una obra simbólica más que lingüística, diseñada para transmitir ideas no con frases, sino con imágenes codificadas. Sin embargo, hay algo más inquietante. A pesar de su sofisticación, la civilización minoica desapareció abruptamente. Una serie de desastres naturales, posiblemente incluyendo una erupción volcánica masiva en Santorini y luego la invasión micénica, los borraron casi por completo de la historia. ¿Y si el disco de Festos es uno de sus últimos mensajes, dejado atrás en medio del colapso? ¿Una advertencia, una despedida o un legado escondido para futuras generaciones? Sea cual sea la respuesta, una cosa es cierta. Conocer a los minoicos es acercarse a un mundo donde los mitos y la historia se entrelazan y donde cada símbolo aún tiene algo que decirnos si logramos escuchar con el alma. Cuando algo no puede explicarse con certeza, el vacío se llena de hipótesis. Y en el caso del disco de Festos, las teorías son tan diversas como sorprendentes. Cada símbolo, cada giro de la espiral, ha sido objeto de interpretaciones que van desde lo religioso hasta lo extraterrestre. Y ninguna, hasta el día de hoy, ha sido confirmada. Una de las teorías más antiguas y aceptadas plantea que se trata de un himno sagrado, un canto religioso dedicado a una divinidad minoica, tal vez a la famosa diosa madre. El diseño en espiral sería entonces simbólico, un viaje del alma desde el mundo exterior hacia el centro espiritual. Esta idea se refuerza por el carácter ceremonial de muchos objetos hallados en Festos y la espiritualidad profundamente simbólica de la cultura minoica. Otros investigadores han propuesto que podría ser una especie de registro administrativo, un catálogo de bienes, una lista de ofrendas, un contrato comercial entre templos. Sin embargo, el esfuerzo necesario para crear sellos individuales para cada símbolo hace que muchos duden que fuera un simple documento práctico. Pero las teorías no se detienen ahí. Algunos astrónomos y arqueólogos alternativos sostienen que el disco podría representar un mapa estelar codificado, una guía de los cielos antiguos, un calendario astronómico basado en eventos celestiales. Incluso han intentado vincular la distribución de los símbolos con constelaciones conocidas, eclipses o ciclos lunares. Para ellos, el disco de Festos sería una especie de computadora cósmica de arcilla. Y entonces están las ideas más osadas. Hay quienes aseguran que el disco no fue hecho por minoicos, sino que fue traído de otra civilización mucho más antigua y avanzada, una cultura anterior al diluvio, o incluso a la Atlántida. En este escenario, el disco sería un fragmento de un conocimiento perdido
perdido o prohibido que sobrevivió al cataclismo y fue guardado celosamente por los minoicos. Otros, más radicales aún, plantean que no fue hecho por humanos. ¿Y si el disco de Festos es una forma de lenguaje universal diseñado por seres no terrestres? Un intento de comunicación dejado en la Tierra como parte de un contacto lejano con inteligencias superiores? Por descabellado que suene, lo cierto es que nadie puede comprobar lo contrario. Y mientras la escritura siga sin descifrarse, cada teoría tiene una puerta abierta. El disco de Festos es como un espejo. Cada investigador ve en él lo que su mente y sus creencias le permiten ver. Pero, ¿y si la verdad supera todas las teorías? ¿Y si este disco contiene una respuesta que aún no estamos preparados para entender? Uno de los aspectos más desconcertantes del disco de Festos no es lo que dice, porque nadie lo ha podido leer, sino cómo fue hecho. Y esta pregunta lleva el misterio a un nivel aún más profundo. Mientras que la mayoría de las escrituras antiguas se tallaban a mano, letra por letra, símbolo por símbolo, el disco de Festos fue impreso. Sí, impreso. Cada uno de sus más de 200 signos fue estampado utilizando sellos individuales, hechos con precisión y reutilizados a lo largo de toda la superficie. Esto significa que el autor del disco contaba con un juego completo de tipos móviles, es decir, pequeñas herramientas con los símbolos tallados que podía presionar sobre la arcilla fresca para crear el texto, y eso por sí solo es revolucionario. Este método no volvería a aparecer hasta más de 3000 años después, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta moderna en el siglo XV. ¿Cómo es posible que una tecnología tan avanzada haya sido usada en la Edad de Bronce, en una civilización que ni siquiera dejó textos escritos traducibles? ¿Acaso los minoicos, o quien fuera que creó el disco, habían desarrollado una forma primitiva de impresión que desapareció con ellos sin dejar rastro? ¿O se trataba de un objeto único, fabricado para un propósito tan especial que merecía ese grado de elaboración? ¿Podría ser esta la prueba de una tecnología perdida que surgió brevemente y se extinguió sin herederos? Además, hay algo aún más inquietante. El hecho de que se utilizaran sellos implica planificación. No se trata de un mensaje improvisado. Quien hizo el disco sabía con anticipación qué símbolos necesitaba, en qué orden los iba a usar y cómo los dispondría en espiral. Esta precisión hace pensar en algo más que una simple inscripción casual. Es casi como si estuviera siguiendo un protocolo ritual o técnico muy estricto. Los investigadores siguen debatiendo cómo se hizo exactamente. ¿El artesano lo hizo todo solo? ¿Existía una clase especial de escribas o impresores? ¿Había más discos que se perdieron en el tiempo? Este detalle técnico convierte al disco de Festos en un artefacto aún más raro y valioso, comparable a encontrar una tableta digital en una tumba egipcia, algo que no encaja con su tiempo ni con su cultura, como si alguien hubiera dejado caer un fragmento del futuro en el pasado remoto. Y mientras más lo miramos, más nos damos cuenta de que el misterio no está solo en lo que comunica, sino en su mera existencia. A más de un siglo de su descubrimiento, el disco de Festos sigue siendo un muro infranqueable para los mejores expertos del mundo. Ningún arqueólogo, lingüista, historiador ni programa informático ha logrado descifrar su contenido. El disco permanece mudo, pero su silencio grita algo que todos pueden sentir. Hay un mensaje ahí dentro, y el hecho de no poder leerlo solo hace que el misterio se vuelva más profundo. Esto plantea una de las preguntas más inquietantes de toda esta historia. ¿El mensaje del disco está realmente perdido? ¿O simplemente aún no hemos aprendido a escuchar? Para muchos, el problema es que el idioma en que está escrito podría haber desaparecido por completo, sin dejar otros rastros, sin traducciones, sin referencias, una lengua muerta, tan muerta que ni siquiera sabemos cómo sonaba. Y sin una piedra roseta que nos ayude a compararlo con lenguas conocidas, el disco se convierte en una cápsula sellada, hermética, frustrante. Otros sostienen que el disco no es un texto como los entendemos hoy, sino un código ceremonial o místico, diseñado para ser comprendido solo por una élite sacerdotal o por personas que compartían una cosmovisión muy distinta a la nuestra. Un lenguaje del alma, no del comercio. Un rezo, un conjuro, una fórmula, quizás incluso una instrucción simbólica para un ritual que ya nadie recuerda. Y luego están los que proponen que el mensaje fue deliberadamente ocultado, que el disco fue diseñado para no ser comprendido fácilmente. ¿Y si fue una advertencia o un conocimiento prohibido que solo debía ser revelado en un tiempo futuro? También existe la posibilidad de que el contenido del disco no sea literal, sino metafórico, que cada símbolo represente no una sílaba ni una palabra, sino un concepto, una emoción, un mito, un lenguaje pictórico cargado de intención espiritual, como un mandala minoico que se activa no al leerlo,
sino al contemplarlo. La gran paradoja es esta: el disco de Festos nos habla con fuerza, pero sin palabras. Se hace presente en cada sala de museo, en cada artículo, en cada documental, y sigue sembrando más preguntas que respuestas. Quizá no hemos fallado en descifrarlo. Quizá el verdadero mensaje es que aún no estamos preparados para entender lo que guarda, y en esa posibilidad se esconde su mayor poder. Aunque el disco de Festos fue hallado en el corazón de Creta, en un contexto claramente minoico, algunos investigadores han comenzado a mirar más allá de la isla, porque si el disco es tan único, tan diferente a cualquier otro objeto minoico conocido, surge una pregunta inevitable: ¿realmente fue creado en Creta o vino de otro lugar? Varios expertos han notado similitudes entre algunos de sus símbolos y formas de escritura utilizadas en otras culturas de la antigüedad. Por ejemplo, ciertos signos recuerdan a caracteres de la escritura hitita de Anatolia, a elementos del jeroglífico egipcio e incluso a figuras utilizadas por las culturas del Egeo y del cercano Oriente. ¿Podría tratarse entonces de un objeto importado, traído desde alguna civilización vecina con la que los minoicos tenían contacto comercial o espiritual? No debemos olvidar que Creta en aquel entonces era una potencia marítima. Los minoicos comerciaban con Egipto, Siria, Fenicia y otras regiones del Mediterráneo oriental. Navegaban lejos, cruzaban culturas, compartían ideas. ¿Y si el disco fuera el resultado de ese cruce? Una pieza híbrida que concentrara símbolos y saberes de varios mundos. Pero hay una teoría aún más provocadora. Algunos estudiosos sostienen que el disco precede incluso a la civilización minoica, que fue hallado en Festos, sí, pero que fue creado por un pueblo anterior, una civilización prehistórica, olvidada, anterior al registro histórico conocido, cuyos rastros se borraron con el tiempo, excepto por este disco. Esta idea conecta al disco de Festos con los relatos de culturas míticas como la Atlántida, mencionada por Platón como una civilización poderosa que desapareció bajo las aguas tras un castigo divino. ¿Y si el disco es uno de los pocos artefactos sobrevivientes de ese mundo perdido? Y por si fuera poco, algunos teóricos de los antiguos astronautas han llevado la especulación aún más lejos. Para ellos, la escritura del disco no se parece a ninguna lengua humana, porque no fue hecha por humanos. Ven en su diseño espiralado y simbología compleja un intento de codificar un mensaje universal, tal vez incluso una comunicación interestelar. ¿Una exageración? Tal vez. Pero no se puede negar que el disco de Festos no encaja en su tiempo ni en su espacio. Es un forastero en la historia, una anomalía, y como toda anomalía, desafía los mapas que usamos para entender el pasado, y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre las primeras culturas del mundo. Ningún misterio está completo sin su dosis de escepticismo, y el disco de Festos no es la excepción. Desde el mismo momento de su hallazgo, han existido voces que dudan de su autenticidad. Arqueólogos, historiadores y críticos se han preguntado: ¿y si todo esto fuera un fraude? El hecho de que el disco sea único, que no haya ningún otro objeto similar ni antes ni después, y que su escritura no tenga paralelos conocidos, ha alimentado la sospecha de que tal vez no estamos ante un artefacto antiguo, sino ante una creación moderna cuidadosamente diseñada para parecer milenaria. El principal señalado por los escépticos es Luigi Pernier, el arqueólogo que lo encontró en 1908. Dicen que tenía fuertes motivaciones para conseguir notoriedad. En una época donde los grandes hallazgos arqueológicos marcaban carreras y abrían puertas en el mundo académico europeo, presentar un objeto misterioso, sin igual, con una escritura indescifrable, sería el golpe perfecto. ¿Y si Pernier lo fabricó enterrándolo cuidadosamente en las ruinas para luego descubrirlo frente a sus colegas? El problema es que hasta ahora nadie ha podido probarlo. El disco ha sido sometido a numerosos análisis técnicos, incluyendo pruebas de termoluminiscencia, las cuales confirmaron que su cocción ocurrió hace aproximadamente 3600 años. Las marcas de envejecimiento, el tipo de arcilla, la técnica de impresión, todo indica que es auténtico. Incluso estudios microscópicos muestran desgaste natural en los bordes y una pátina coherente con el paso de los siglos, pero para los escépticos eso no es suficiente. Señalan que es muy fácil aceptar lo que encaja en nuestros paradigmas, y el disco de Festos no encaja. Es una anomalía tan fuera de contexto que la hipótesis del fraude sigue viva. Además, los detractores destacan que, en más de un siglo de excavaciones, no se ha encontrado ningún otro objeto con esa escritura ni con esa técnica. ¿Dónde están los otros discos? ¿Los sellos? ¿Las herramientas utilizadas para imprimir los símbolos? Esa ausencia de contexto es la gran debilidad del disco, porque si no hay más piezas, si no hay un entorno arqueológico que lo sostenga, siempre quedará espacio para la duda. Y sin embargo, el disco sigue allí, exhibido en el Museo Arqueológico de Heraclión, en Creta, como una reliquia sagrada de lo inexplicable, verdadero o falso, antiguo o moderno. Su poder es innegable, ha inspirado miles de estudios, teorías, novelas, documentales y sobre todo preguntas, muchas preguntas, y tal vez ese sea el verdadero misterio, no saber si es real, sino preguntarse por qué queremos tanto que lo sea. Hay objetos que informan, otros que
decoran, pero muy pocos logran lo que el disco de Festos ha hecho por más de 115 años: cuestionar todo lo que creemos saber sobre la historia, el lenguaje, la tecnología y la memoria humana. Lo que comenzó como un simple hallazgo arqueológico se transformó en un símbolo del enigma, un disco de arcilla que, en su silencio, ha hecho hablar a miles de personas, un objeto que ha sobrevivido a guerras, al escepticismo, al olvido, y que aún hoy sigue desafiando a las mentes más brillantes del planeta. ¿Es un mensaje sagrado? ¿Un calendario estelar? ¿Una falsificación brillante? ¿Un legado de los dioses o de civilizaciones ya extinguidas? Cada uno encuentra algo diferente cuando lo mira. Algunos ven arte, otros tecnología. Algunos ven un misterio sin solución, otros una clave para el futuro. Y tal vez ahí esté la respuesta. Quizás el disco de Festos no fue creado para ser entendido por nosotros, aquí y ahora. Tal vez fue hecho para otra generación, para otro tipo de lector, para un tiempo en el que la humanidad esté lista para reconocer la sabiduría que ha olvidado. Porque el verdadero valor de este disco no está solo en lo que dice, sino en lo que provoca: la curiosidad, el asombro, el deseo de entender, de explorar, de descubrir lo que hay más allá del conocimiento aceptado. Y en un mundo donde lo inmediato parece gobernar, donde todo se explica en segundos y todo se olvida igual de rápido, un objeto como este nos obliga a hacer lo contrario: detenernos, contemplar y preguntarnos: ¿y si las civilizaciones antiguas sabían más de lo que creemos? ¿Y si el pasado no está completamente enterrado? ¿Y si, después de todo, aún queda algo por descubrir? El disco de Festos sigue girando en su espiral silenciosa, esperando que alguien encuentre el centro. Tal vez ese alguien seas tú. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este misterio te hizo pensar, si te estremeció la idea de que existan mensajes perdidos en el tiempo esperando ser descubiertos, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando juntos los secretos que la historia no quiere revelar. Porque detrás de cada objeto antiguo, detrás de cada piedra enterrada, hay una verdad que nos llama, que nos busca y que quizá está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Déjame en los comentarios qué crees tú que es el disco de Festos. Un mensaje divino, un fraude, una tecnología olvidada. Quiero leer tu teoría. Comparte este video con alguien que ame los misterios tanto como tú. Y recuerda, el conocimiento no termina donde comienzan las dudas. Ahí es donde realmente empieza. Nos vemos en el próximo enigma. Hasta entonces, sigue buscando, porque la historia aún no ha dicho su última palabra. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.